Bien, hermanos, abran su Biblia en Génesis capítulo 1 y versículo 1. El miércoles pasado empezamos a exponer el primer versículo y no hemos pasado de ahí, porque tenemos 5 puntos para exponer de ese versículo, 5 puntos. Así que mis hermanos, coloquen su mirada ahí en Génesis capítulo 1 y versículo 1. No olviden, mis hermanos, que somos la Misión Evangélica Reformada para Colombia y el mundo, una confraternidad de iglesias locales comprometidos con el discipulado bíblico y la plantación de iglesias locales en Colombia y hacia el mundo. Así que, mis hermanos, Génesis capítulo 1 y versículo 1 leemos así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Padre y Dios omnipotente, todopoderoso, con mucho respeto, con mucha reverencia nos acercamos a tu presencia, porque abrir la Biblia es acercarse y tener un contacto personal, directo contigo, Padre. Por eso, Señor, suplico tu asistencia. Suplico, Señor, que no me dejes decir nada que no sea conforme a tu palabra, por favor. Que la iglesia, Señor, seamos bien edificados. Que la iglesia seamos bien conducidos por tu palabra. Que podamos trazar bien tu palabra. Bendito Dios. Por favor, ayúdame en ello. Te lo suplico, Señor, en el nombre de Cristo, que es sobre todo nombre. Amén. Y amén. Mis hermanos, les había dicho que como título en esta exposición, hemos llamado esta exposición El Dios Supremo. El Dios Supremo. Y dijimos que íbamos a desarrollar 5 puntos en este primer versículo. Dios y su majestad, primer punto. Segundo, Dios y su creación. Tercer punto, Dios y su trascendencia eterna. Cuarto punto, Dios y los cielos. Y quinto punto, Dios y los opuestos. Dios y los opuestos. Entendiendo que los opuestos o contrarios aquí son los cielos y la tierra. El miércoles pasado, mis hermanos, expusimos los 2 primeros puntos: Dios y su majestad. Y dijimos que cuando hablamos de la majestad de Dios, nos estamos refiriendo a la supremacía absoluta de Dios. La supremacía absoluta de Dios, porque la palabra hebrea empleada aquí para el sustantivo Dios es Elohim. Elohim. Y dijimos que Elohim trae la idea de un plural, Nosotros conocemos 2 números, el singular y el plural. Y sabemos que cuando hablamos de lo singular, estamos hablando de lo único, de lo particular, de lo que es uno solo. Pero cuando hablamos del plural, nosotros entendemos que estamos refiriéndonos a varias personas, ¿cierto? Varias personas o varias cosas. Ahora, aquí este término Elohim, para referirse al sustantivo Dios, trae la idea de un plural. Ya lo examinamos el miércoles pasado, de manera que no voy a profundizar. Y desde ahí entonces donde podemos decir Dios y su majestad
su esplendor, su grandeza, con todos sus atributos que en las oraciones procuramos mencionar siempre, oramos siempre. Cuando oramos, en primer lugar, reconociendo la gloria de Dios, lo que estamos haciendo es tratando de acercarnos, porque definitivamente no podemos decir que tenemos toda la comprensión del infinito. ¿Por qué? Porque es imposible que lo finito, aquello que es limitado, aquello que ha sido creado, pueda comprender lo que es ilimitado, lo que es infinito, lo que es trascendente, es decir, que está aparte de nosotros, separado de nosotros, pero que al mismo tiempo es inmanente, es decir, que se relaciona con nosotros. Dios se relaciona con el hombre y nos ha dado a su Espíritu Santo. De manera que tenemos constantemente esa comunión, constantemente tenemos esa relación con Dios. Bien, ese fue el primer punto que expusimos el miércoles pasado, pero también expusimos el segundo punto, Dios y su creación. Y dijimos claramente aquí cuando dice que Dios en el principio creó, cuando hablamos de la palabra crear, estamos hablando de dar forma, de modelar, ¿cierto? Esta palabra aquí de crear solo se utiliza para referirse a la actividad divina, Y dijimos que cuando vemos que Dios creó, no estamos diciendo que Dios le dio forma a la materia, porque si dijéramos que Dios le dio forma a la materia, estaríamos diciendo entonces que la materia ya existía. Y el mismo texto nos dice que no es posible eso, la materia no existía, porque nos dice claramente que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Bueno, esto lo expusimos también el miércoles pasado. Ahora abordemos nuestro tercer punto, que es Dios y su trascendencia eterna. Dios y su trascendencia eterna. Bueno, es importante, mis hermanos, que nosotros pensemos en el hecho de que Moisés, que es quien escribió el libro del Génesis, empieza contándonos. Para Moisés está claro que Dios existe y que Dios creó y que Dios habla. ¿Cierto? Dios entonces no es una imaginación de Moisés, no, Moisés presupone de una vez la existencia de la divinidad. Ahora, cabe preguntarse entonces, ¿desde cuándo existe esta divinidad? ¿Tuvo acaso inicio en algún momento del tiempo? ¿Comenzó Dios a existir en algún momento o ha habido algún momento en el tiempo antes de existir el tiempo en que Dios no existiera? ¿Acaso hay esa posibilidad de un momento en que Dios no existiera? Es por eso entonces que hablamos de este tercer punto como Dios y su trascendencia eterna, y examinemos algunos versículos bellos, preciosos, que nos arrojan luz, que nos dan luz en este punto, en este postulado tan importante que es necesario que nosotros tengamos muy claro. Por ejemplo, cuando nosotros examinamos el Salmo 102, abra su Biblia en el Salmo 102 y coloca su mirada en el versículo 25 al 27. Salmo 102, versículo 25 al 27. Examine conmigo este texto y cómo nos habla de la eternidad de Dios. Dice:
Desde la antigüedad tú fundaste en la tierra y los cielos. Son la obra de tus manos. Ellos, hablando de los cielos y de la tierra, ellos perecerán, pero tú permaneces. Y todos ellos, como una vestidura, se desgastarán. Como vestido los mudarás y serán cambiados. Pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Mis hermanos, qué texto tan bello, ¿cierto? Qué texto tan precioso. Dios y su trascendencia eterna. Mis hermanos, no existe la posibilidad de que haya habido un momento en el tiempo para nosotros, ya que para Dios siempre hay un continuo presente, porque Él siempre existe, ¿cierto? Entonces, no ha habido ningún momento, hermanos, en que Dios no haya existido. Dios es eterno y por eso es que Moisés comienza contándonos de manera directa que en el principio quien creó los cielos y la tierra sencillamente fue la divinidad, que en este caso es Elohim. ¿Cierto? Moisés de una manera directa, él no se pone a tutubiar, él no se pone a especular, no, él de una manera directa y contundente empieza su texto del Génesis 1:1 diciendo en el principio, Dios fue el que creó los cielos y la tierra. De manera que, hermano, hermana, cuando usted y yo miramos hacia los cielos, cuando miramos hacia la inmensidad, hacia el firmamento y nos encontramos con lo majestuoso, lo grande, lo incomprensible del infinito, solamente podemos llegar a una conclusión concreta y es la verdad que nos cuenta Moisés en el versículo 1. Lo que tú y yo podemos ver allá en la inmensidad tuvo una mano creadora un día. Dios, el Dios eterno, del cual nos habla aquí el salmista, que Él fue el que fundó los cielos y la tierra desde la antigüedad. Nos coloca un ejemplo aquí el salmista hablando de los vestidos, cómo cambian, cómo son mudados, cómo se desgastan. Sin embargo, nuestro santo Dios es el mismo. Él es inmutable, Él no cambia, mis hermanos, Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El salmista dice que definitivamente este santo Dios es trascendente y es eterno al punto que no tendrá fin. Pero Proverbios capítulo 8 también nos da luz aquí. Proverbios capítulo 8 versículo 22 al 31. Examinemos juntos, hermanos, este precioso texto. Aquí hay un relato que es Salomón quien viene hablando acá, y aquí quien está hablando es la sabiduría como tal. Hay una personificación de la sabiduría y mire lo que se nos dice de la sabiduría. Ahora, cuando miramos con mucha atención, con mucho detalle, podemos darnos cuenta que aunque está hablando de la sabiduría, realmente nos está llevando a considerar a alguien, porque lo que se habla de la sabiduría, se habla de alguien que definitivamente es eterno. Así que lean conmigo, hermanos, Proverbios capítulo 8, versículo 22 al 31, dice: el Señor me poseyó al principio de su camino, antes de sus obras de tiempos pasados. Desde la eternidad fui establecida, desde el principio, desde los orígenes de la tierra. Cuando no había abismos, fui engendrada. Cuando no había manantiales abundantes en aguas. Antes
que los montes fueran asentados, antes que las colinas fui engendrada, cuando él no había hecho aún la tierra y los campos, ni el polvo primero del mundo. Cuando estableció los cielos, allí estaba yo. Cuando trazó un círculo sobre la faz del abismo, cuando arriba afirmó los cielos, cuando las fuentes del abismo se afianzaron, cuando al mar puso sus límites para que las aguas no transgredieran su mandato, cuando señaló los cimientos de la tierra, yo estaba entonces junto a él. Noten lo que está diciendo. Yo ya les dije que está hablando de la sabiduría, ¿cierto? De la sabiduría. Y dice entonces, como si la sabiduría estuviera hablando, dice, yo estaba junto a él como arquitecto, y era su delicia de día en día, regocijándome en todo tiempo en su presencia, regocijándome en el mundo, en su tierra, y teniendo mis delicias con los hijos de los hombres. Ni siquiera la oscuridad existe aparte de la palabra creadora de Dios. Hermanos, es maravilloso lo que nos habla de la sabiduría que estaba junto a él. Entonces, en últimas, ¿de quién será que nos está hablando? Ahora, no olviden, mis hermanos, no olviden que nos dice Juan 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la, perdón, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahora, aquel verbo fue hecho carne. Hermanos, y cuando hablamos del verbo, estamos hablando de la palabra, estamos hablando del logos. Ahora, ¿qué utilizó Dios para la creación? ¿Cierto? Nos dice que por la palabra fueron creados los cielos y la tierra. ¿Y quién es la palabra? Cristo nuestro Señor. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Hermanos, cuando nos dice aquí que desde antes de crear los confines de la tierra, la sabiduría estaba con él. Mis hermanos, nos está hablando definitivamente de la eternidad. Está afirmándonos concretamente que no hay ningún momento en que Dios no haya existido. Mis hermanos, no olvidemos el nombre que él le dio a Moisés cuando él le preguntó antes de ir a Egipto, bueno, si me preguntan allá, ¿quién me envió? ¿Qué les digo? ¿Que quién me mandó? Y el Señor le dijo, yo soy el que soy. Así les dirás, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy el que soy, el autoexistente, el que siempre existe. El que tiene vida propia, no deriva su existencia de nada ni de nadie. No, mis hermanos, él siempre es. Isaías 45, versículo 7, Isaías 45 y versículo 7 nos dice, leemos aquí, el que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidades. Yo soy el Señor, el que hace todo esto. Noten, mis hermanos, las palabras tan profundas y solemnes. Yo soy el Señor, el que hace todo esto. Pero mira algo que nos es familiar a ti y a mí en este tiempo, en esta época del siglo XXI. Mira lo que nos es familiar. Mira lo que dice allí. Dice, el que causa bienestar y crea calamidades. Y crea calamidades. Ya sabes a qué me estoy refiriendo, ¿no es cierto? Así que el famoso COVID-19 que ha afectado la humanidad, el mundo entero, no es un asunto que esté aislado y que sea un asunto fuera de
el propósito santo y eterno de Dios. No es algo que se haya salido de las manos de nuestro Creador. No, no, para nada, mis hermanos, para nada. Aquí dice, el que causa bienestar, pero el que crea también calamidades. Yo soy el Señor, el que hace todo esto. Entonces, mis hermanos, tenemos que contarnos por beneficiados de la gracia del Señor que nos ha traído hasta aquí, hasta ahora. Y que si los hermanos, por ejemplo, que han estado hospitalizados por la causa del COVID, lo que sea, y el Señor los ha traído nuevamente a casa y están ahora recuperados, bueno, ese es el propósito santo del Señor. A aquellos que no han regresado a casa, sino que han partido hacia la eternidad, y concretamente los creyentes que han partido hacia el hogar celestial, ese es el propósito del Señor. Nada se ha salido de su preciosa mano. Todo está bajo su precioso control y todo hace parte, mis hermanos, de la trascendencia y la eternidad de nuestro Dios. Y así podemos abordar el cuarto punto, Dios y los cielos. En Génesis nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora observen la forma como está inscrito el término cielos. Está refiriéndose a un plural, a un plural. Y tal vez pudieras preguntarte, bueno, ¿significa que hay varios cielos? Porque la Biblia en algunos momentos habla de el cielo y otras veces habla de los cielos. ¿Hay acaso alguna contradicción? Bueno, mis hermanos, necesitamos resolver esto. Lo primero que vemos aquí entonces es un plural que se refiere a los cielos que son visibles. Es algo que podemos contemplar, ¿cierto? Es algo que podemos observar, obviamente con muchos límites, pero la Biblia contiene unas diferencias cuando se refiere a los cielos. Hay unas diferencias. Por ejemplo, mis amados hermanos, la Biblia se refiere que hay una esfera donde vuelan las aves. Hay una esfera que se conoce como cielo también, o cielos, pero donde vuelan las aves. Si lees, por ejemplo, conmigo en el capítulo 1 del Génesis, pero en el versículo 20, mira lo que dice allí. La esfera donde vuelan las aves. Génesis capítulo 1 y versículo 20 leemos así. Entonces dijo Dios, llénense las aguas de multitudes de seres vivientes y vuelen las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. ¿Te das cuenta, hermanos? Que aquí se está refiriendo a la expansión o lo que nosotros llamamos el firmamento, ¿cierto? Lo que nosotros llamamos el firmamento. Cuando nosotros miramos hacia arriba y vemos a las aves volar de un lado para el otro, mis hermanos, se está refiriendo aquí concretamente a esta parte de los cielos donde habitan y donde se mueven las aves. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 17, también se refiere aquí a las aves que vuelan en esta esfera conocida como los cielos. De manera que podemos leer aquí en Apocalipsis 19, 17, nos cuenta el apóstol Juan recibiendo esta revelación de Apocalipsis allá en la isla de Patmos. Dice, y vi a un ángel que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan
en medio del cielo. Venid, congregaos para la gran cena de Dios. Aquí entonces este ángel está dando una orden. ¿A quién? A las aves. ¿Y dónde están las aves? Bueno, Juan nos dice que estas aves vuelan en medio del cielo. Entonces, hermanos, estamos diferenciando que cuando nos referimos, cuando la Biblia se refiere al término cielo o cielos, usted y yo tenemos que tener claridad que no se está refiriendo exactamente a lo mismo en todas las ocasiones. No, necesitamos saber hacer la diferencia. ¿A qué se está refiriendo? En Jeremías capítulo 7 y versículo 33 tenemos otro texto donde se nos menciona a las aves del cielo, las aves que vuelan en la inmensidad, en la esfera del firmamento, hasta donde alcanza nuestra mirada. Jeremías 7:33 nos dice: y los cadáveres de este pueblo servirán de comida para las aves del cielo y para las bestias de la tierra, sin que nadie las espante. Bueno, aquí el Señor está hablando de uno de los juicios de Dios. Los cadáveres de este pueblo servirán de comida. ¿A quién? A las aves. ¿Dónde están las aves? Dice aquí, las aves del cielo. Bien, mis hermanos, hay muchos textos más, pero vamos a dejar solamente estos 3 textos con respecto a esta parte de los cielos donde vuelan las aves. Porque hay una segunda esfera, mis hermanos, acerca de los cielos y que tenemos nosotros que diferenciar. Y es la esfera de los cielos donde están las estrellas. Donde están las estrellas. Y puedes mirar conmigo allá mismo en Génesis, en el capítulo 1, pero en el versículo 14 al 17. Versículo 14 al 17 de Génesis capítulo 1. Veamos lo que dice el texto. Entonces dijo Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean para señales y para estaciones y para días y para años, y sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominio del día y la lumbrera menor para dominio de la noche. Hizo también las estrellas. Y Dios las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Bien, yo creo que, hermanos, el texto es muy claro, ¿cierto? El texto es muy específico, muy claro para referirse a las 2 lumbreras mayores que conocemos como el sol y la luna, pero también las estrellas, y fueron colocadas allá en la esfera específicamente que se conoce también como cielos. Entonces estamos diferenciando, mis hermanos, cuando Moisés nos cuenta aquí en el versículo 1 que Dios creó los cielos, plural, tenemos que tener cuidado porque la Biblia no se va a referir al mismo lugar siempre. Siempre se va a referir a lugares distintos, ¿cierto? A lugares distintos. Entonces vemos aquí donde vuelan las aves, vemos donde están las estrellas. Hay otro precioso texto que es muy famoso, creo yo, en Génesis 15, versículo 5, cuando el Señor está hablando con Abraham.
¿cierto? Cuando el Señor está hablando con Abraham en Génesis capítulo 15 y versículo 5. Nos dice claramente el texto que lo llevó fuera y le dijo: ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo: así será tu descendencia. Ahora es importante que el Señor le dice aquí a Abraham acerca de su descendencia, lo invita a mirar hacia dónde. No lo invita a mirar hacia la tierra, sino mirar hacia el cielo, porque ¿qué se va a encontrar allá? Entonces podemos pensar que, sin lugar a dudas, esta salida fue en la noche, donde podrían verse muy bien las estrellas, porque dice aquí: mira al cielo. ¿Y qué debe hacer Abraham? Contar las estrellas, si es que puede, ¿cierto? Si es que puede contarlas. Y el Señor le dice: así será tu descendencia, así será. De manera que textos que nos indican claramente que la Biblia contiene el término cielos para referirse a las aves, para referirse también a el lugar donde fueron colocadas las estrellas, la luna y el sol. Pero hay un tercer aspecto importante que creo que usted lo está esperando, y es el que se refiere a la morada de Dios. La morada de Dios. Y veamos, mis hermanos, lo que nos dice la palabra de Dios acerca de la morada de Dios y cómo lo define aquí el autor del texto, que en este caso es el primer libro de los Reyes, en el capítulo 8, versículo 30 y 32. Primer libro de los Reyes, capítulo 8, versículos 30 y 32. Aquí se está refiriendo a la oración de Salomón. La oración de Salomón. Salomón está orando y veamos cómo habla, qué términos utiliza él aquí en esta oración que está haciendo a nuestro Padre Celestial, al mismo Dios al cual nosotros nos dirigimos hace un ratico. Dice aquí en la oración Salomón: y escucha la súplica de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren hacia este lugar. Escucha tú en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona. Escucha tú desde los cielos y obra y juzga a tus siervos, condenando al impío, haciendo recaer su conducta sobre su cabeza y justificando al justo, dándole conforme a su justicia. Salomón está orando y reconoce y le pide al Señor que juzgue Dios desde su morada. Pero ¿dónde está su morada? Bueno, él utiliza aquí que está en los cielos. Desde luego, Salomón no se está refiriendo al lugar donde habitan las aves, donde vuelan las aves. Tampoco se está refiriendo al lugar donde está la luna y las estrellas. No. Es evidente, claramente es evidente que él se está refiriendo a el lugar o el trono donde está la morada de Dios. También en Apocalipsis capítulo 21 y versículos 2 al 3 leemos la misma visión de Juan. En Apocalipsis 21, versículos 2 y 3 dice: y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, escúchalo, desde el trono:
he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Ahora, Juan nos cuenta que él ve la santa ciudad descender, la nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén se está refiriendo a los santos, se está refiriendo a la iglesia del Señor descendiendo, y que se conoce, la Biblia nos la muestra como la novia que se ha preparado para su esposo. ¿Quién es su esposo? Desde luego, nuestro Señor Jesucristo. ¿De dónde viene la iglesia, la santa? La nueva Jerusalén, la ciudad santa, dice que descendía del cielo de Dios. Es decir, y aquí la morada de Dios, el trono de Dios, el tabernáculo de Dios está descendiendo para estar entre los hombres, el tabernáculo de Dios. Pero ¿de dónde viene entonces el trono de Dios? ¿Dónde está Dios? Viene del cielo, viene descendiendo del cielo. Así que, mis hermanos, y por último, tenemos en el primer libro de los Reyes, capítulo 22 y versículo 19, que aquí también se nos narra un acontecimiento interesante. Dice: respondió Micaías, por tanto escucha la palabra del Señor. Yo vi al Señor sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaban junto a él, a su derecha y a su izquierda. Podemos pensar entonces aquí el trono de Dios y rodeado con sus ángeles y arcángeles que le sirven. ¿Dónde está el trono entonces? Nos dice aquí, mis hermanos, que todo el ejército de los cielos está junto a él, junto a nuestro santo Dios, a su derecha y a su izquierda. Mis hermanos, de esta manera pues podemos hacer diferencia, que cuando nos dice el versículo 1, creó Dios los cielos, entonces tenemos que hacer la diferencia de el lugar de las aves, el lugar de las estrellas y el lugar del trono de Dios. Y abordaremos el último punto y terminaremos, mis hermanos. Dios y los opuestos, cielos y tierra. El punto no es tan largo, porque nos dice aquí en el versículo 1 que Dios creó los cielos y la tierra. En sí mismo podemos ver, mis hermanos, que aquí se refleja que hay dos opuestos que representan todo el universo organizado, sencillamente. Cielos, y ya sabemos que cielos es lo contrario a tierra. Ahora, si hablamos de la tierra, cuando hablamos de lo contrario, tenemos que hablar de los cielos, ¿cierto? Opuestos entre sí. Es así como está organizado todo el universo. No vemos otra, no nos muestra la palabra de Dios otro tipo de organización o de orden en el universo, ¿cierto? No nos muestra, ¿sí? Nos dice Moisés, es clarito, contundente y directo: Dios creó los cielos. Y ya vimos entonces cómo se distribuye la esfera de los cielos, ¿cierto? Pero también la tierra. Ahora, en la tierra sabemos que tenemos también los mares, tenemos las aguas, ¿cierto? Pero el orden del universo está organizado de esta manera. Así que, mis hermanos, creo yo que nos hemos aproximado, porque no hay demasiado por seguir estudiando, por seguir viendo, ¿cierto? Con respecto a lo que estamos tocando hoy. Pero creo que es suficiente para quedar nosotros un poquito más ubicados que como estábamos antes con respecto a el versículo 1.
Así que, mis hermanos, el próximo miércoles, en la voluntad del Señor, seguimos en el versículo 2. Seguimos mirando el versículo 2. Léanse el versículo 2, lo dejo como tarea para que estén meditando en esta semana, y entonces el próximo miércoles comenzamos a aclarar las dudas, las inquietudes que nos queden de nuestra lectura del versículo 2. Oremos, hermanos. Bendito Dios y Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la paz, por el regocijo que nos das, sabiendo, Señor, que el Espíritu Santo nos ilustra con tu palabra, nos muestra, abre nuestros corazones, nuestros ojos, bendito Dios, y nos lleva, Señor, a la claridad, Señor, de aquello que puede ser confuso para nosotros, por lo menos hasta hoy. De pronto no teníamos aspectos claros, Señor, pero hoy hemos aclarado y te damos gracias por ello, Padre mío. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias y exaltamos tu santo nombre, Señor. Y lo que hemos hecho, lo hemos hecho, Señor, para tu gloria, para que tú seas exaltado, bendito Dios. En Cristo Jesús. Amén.